Buenas tardes, doctor Hugo Ernesto. Mi nombre es Berta Piedad Pérez Poveda, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, octavo semestre. Para la clase de gestión pública tenemos que hacer una entrevista a un servidor público, entonces me gustaría que usted me concediera una entrevista. Claro, muy buenas tardes, Piedad, claro, con mucho gusto. Gracias, doctor. Queremos saber primero que todo qué experiencia usted ha tenido en el sector público, qué cargos ha desempeñado. Bueno, pues la experiencia mía ya por mi edad ha sido larga en el sector público, eh, tanto en cargos de la administración pública como en cargos de elección popular. Ok. Entonces, pues yo pues en cargos de elección popular fui elegido 3 veces concejal de Ibagué y presidente del Consejo de Ibagué. Sí. Fui también elegido para la Cámara de Representantes por el departamento del Tolima eh, en 1998. En el 2002 ocupé la segunda vicepresidencia de la Cámara en el año 2002. Eh, Esos son los cargos ocupados de elección popular, Ajá. ¿no es cierto? Eh, y los cargos ocupados en la administración pública, pues eh, yo fui secretario de Educación del departamento, secretario de Gobierno del Tolima, secretario de Gobierno del municipio de Ibagué, secretario de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá. Sí. Eh, Esos cargos. También, Secretario en la también parte de fui salud, ¿no? secretario administrativo del departamento del Tolima también. Ah, He sido alcalde también de Ibagué, encargado. Eh, eh, sí, director de participación social de la Secretaría de Salud del Distrito Capital de Bogotá. ok, doctor. Esos son los cargos más o menos que he ocupado. Ah, bueno, excelente. ¿Y cuáles han sido los mayores logros que usted ha alcanzado en esas oportunidades que ha tenido de desempeñarse en cargos públicos? Pues según los cargos han sido distintos logros, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Pero digamos el que más le haya marcado a usted en su carrera en la gestión pública. pues en la ciudad de Bogotá, cuando fui secretario de gobierno del distrito de Bogotá, del distrito capital, eh, porque se logró bajar la cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es como se mide, son los parámetros internacionales, digamos, para medir los logros en seguridad de un municipio, de una capital, en fin. Ujú. Eh, y se mide por la cantidad de homicidios que por cada 100.000 habitantes tenga esa ciudad. Se proponen metas anuales, ¿no es cierto? Entonces, la administración de Bogotá en ese momento, el alcalde era el doctor Gustavo Petro. eh, Recibimos la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en 22.5 y la bajamos a 16.5. Ese es un gran logro porque por supuesto que las políticas de seguridad lo primero que deben perseguir u obtener es el respeto por el derecho a la vida. Sí, sí. Entre menos muertes violentas tenga una ciudad, pues quiere decir que es más civilizada y tiene mayor seguridad. Ok. Desde luego que no solamente la seguridad depende de la tasa de homicidios, también la seguridad depende de los hurtos, de otros delitos de mayor impacto, y también esas tasas fueron bajadas en ese gobierno.
sobre todo por una política en particular que no se había, digamos, manejado en Colombia, y es, digamos, las oportunidades para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes de estratos 1 y 2, que son los que mayor riesgo tienen, digamos, de incurrir en delitos contra la propiedad o en delitos contra la vida o en violencia, ¿no?, callejera. Se hizo un programa donde se vincularon 10.000 jóvenes de los estratos 1 y 2 de Bogotá para que sirvieran como gestores de paz y para que se ocuparan, digamos, en distintos aspectos que tienen que ver con la cultura, artísticos, de todas las artes, etcétera. Y eso, digamos, esa estrategia fue un elemento fundamental para poder rebajar los delitos de mayor impacto. Excelente. Doctor Hugo Ernesto, desde su cargo, ¿cómo ve el futuro de Colombia con respecto al proceso de paz? A mi modo de ver, el proceso de paz es ya irreversible. Y creo que es lo que prácticamente en estos últimos 50 años le ha podido pasar de bien a Colombia. Siempre he sido defensor de, digamos, del tratamiento político de aquellos actores armados que a través de la violencia y de la comisión de delitos, inclusive muchos de esos delitos de lesa humanidad, pretendieron hacer política en Colombia, como la FARC. Esa es una guerrilla que se formó hace más de 50 años y que afortunadamente, con la cual, a pesar de haberse intentado por varios gobiernos, en esta oportunidad, en este último gobierno de Santos, se pudo obtener la firma de un acuerdo de paz. No hay nada más importante para una sociedad como la colombiana que durante su vida republicana y antes, cuando fue colonia española, le ha tocado vivir la violencia casi a diario. Colombia es uno de los poquitos países del mundo que ha vivido y que ha tenido a través de su historia republicana más de 100 guerras, más de 100 conflictos. No hemos aprendido a resolver los conflictos de manera pacífica y de manera civilizada, sino que, digamos, en estos últimos 50 años, por el cerramiento del sistema a la inclusión política y social, se crearon algunos movimientos guerrilleros que decían tener la razón porque la sociedad política y la vida política colombiana no les dio oportunidad de ingresar a la política, porque el sistema, vivimos un sistema por muchos años bipartidista de ocupación de los cargos del Estado y de las oportunidades del Estado para dos partidos, de manera excluyente, etc. Pero digamos que todo este episodio ha terminado, gracias a Dios, con un acuerdo de paz. Solamente para poner un ejemplo de lo positivo de ese acuerdo de paz es que los índices de violencia en Colombia se han reducido en un 80%, sobre todo las muertes violentas, cosa que no hay nada más importante para una sociedad, digamos, que proteger la vida de sus compatriotas, ¿no?, de sus ciudadanos. Entonces, me parece que ese proceso ya es un proceso irreversible, no solamente porque los protagonistas de la guerra, o sea, los miembros de la FARC, digamos, se les sigue notando una gran voluntad en la ejecución de los acuerdos, sino además porque la sociedad colombiana creo que ha sabido comprender, por lo menos en su mayoría, comprender que así se hubiera tenido que sacrificar mucho de justicia, de todas maneras también era importante la paz. Sí, claro. Yo creo que la sociedad colombiana con este acuerdo puede en los próximos años iniciar un periodo de desarrollo mucho más contundente
que los que hemos vivido. Ah, ok. Sí, claro, igual en el campo pues tenemos el tema de la economía que de pronto ahora con el proceso de paz ya se puede ver como una mayor producción. Eh, Dígame una cosa, doctor Hugo Ernesto, ¿usted cree que la inclusión social para esas personas reinsertadas es fácil? No, de ninguna manera, porque de todas maneras, pues hay heridas que esa guerrilla dejó en la sociedad colombiana con tantas víctimas. Es que estamos hablando de alrededor de en estos últimos 50 años de 7 millones de desplazados y de más de 200.000 muertes. Entonces, pues eso deja heridas a sus familiares y a la sociedad en general, al punto que, como hemos visto, ellos han querido participar en política y la sociedad prácticamente los ha rechazado. Pero desde que el proceso de paz cumpla con los requisitos de verdad, justicia y reparación a las víctimas, creo yo que se puede cerrar este capítulo de la historia de colombiana positivamente. Ok, eso esperamos todos los colombianos, doctor. Cuénteme una cosa, doctor, sobre el proceso de paz. ¿Ya definitivamente afecta o tiene algo que ver con el tema electoral, que los candidatos de pronto aprovechen ese tema del proceso de paz? No, ya, digamos, en cuanto al proceso electoral, digamos, por primera vez en Colombia, pues casi que tenemos candidatos para todos los gustos. Y creo yo que por primera vez en Colombia, desde la época de Gaitán, hemos visto cómo el pueblo demuestra interés por votar y por eso llena las plazas un candidato como Gustavo Petro, que es un candidato alternativo, que es un candidato de ruptura del sistema, del establecimiento, crítico precisamente de la desigualdad social que hay en Colombia, etcétera, un hombre de izquierda, y por lo que uno ve en las plazas públicas y en el entusiasmo del pueblo, por primera vez desde Gaitán no se había visto tanto interés del pueblo por llevar a efecto en nuestra democracia un cambio. Sí. Pero también hay candidatos para los otros sectores, ¿no? Sí, También hay candidatos del continuismo, de las políticas que hemos tenido siempre, como Vargas Lleras, como Duque, quienes sus jefes como Santos y Uribe han tenido el poder en los últimos 16 años en Colombia. Y también para los que creen que la cultura ciudadana y creen que la neutralidad, digamos, en la manera de ver la política colombiana, pues también tienen su candidato que es Fajardo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en este momento la registraduría tiene un reto muy grande con la sociedad colombiana y es hacer digamos que el certamen electoral del próximo 27 de mayo sea percibido como un certamen transparente, claro, digamos, y sobre todo honesto, ¿no? sí. Porque también hemos conocido en la historia colombiana como como dijo en una oportunidad Gaitán, el pueblo vota hasta las 4 de la tarde y después de las 4 de la tarde vota la registraduría. Entonces, pues eso es lo que debemos superar. Claro. O sea, me parece que, es decir, desde el punto de vista democrático están todas las propuestas, ¿no es cierto? Sí. Ha transcurrido, digamos, esta campaña electoral ha transcurrido, pues digamos, con garantías, relativamente garantías para los candidatos, pero la mayor garantía que necesitamos es que la registraduría sea imparcial y que ojalá el registrador nacional y el gobierno nacional acepten que las veedurías internacionales puedan, digamos, intervenir en una auditoría al software, porque es que el software, según se comenta, se dice, tiene sus problemas, en el sentido de que hay burócratas, funcionarios de la registraduría
que hacen negocios y que han intervenido en el software y que meten votación que realmente no es real, ¿sí? Entonces el reto es para la registraduría, porque si la registraduría el próximo domingo, digamos, no demuestra transparencia, ¿quién sabe qué podrá ocurrir? Puede ocurrir desorden público, etcétera, porque yo no creo que en esta oportunidad la mayoría del pueblo esté dispuesto a dejarse vidlar en la transparencia de su voto, como en otras ocasiones ha ocurrido, ¿no es cierto? Entonces pues esperamos que la registraduría esté a la altura de las circunstancias y sea lo más imparcial, lo más transparente y su operatividad, digamos, represente una legitimidad que la gente acepte con confianza el resultado. Okay. Sí, eso esperamos, doctor. Y respecto a la segunda vuelta, ¿quién considera usted que sean los candidatos que pasen a una segunda vuelta? Pues así por lo que viene, lo que ocurrió en la consulta popular y lo que observa uno por las encuestas y por lo que la gente dice, creo que en la segunda vuelta, digamos, puede ser entre Petro y Duque, ¿no es cierto? Porque yo no creo que la maquinaria de Vargas Lleras sea capaz, o sea, todo el gobierno nacional, todo el gobierno de Bogotá, etcétera, sean capaces, y además los alcaldes de los municipios, que son la mayoría, y los recursos económicos que tienen para el día de las elecciones, no creo que sean capaces de superar el voto de opinión. Entonces, yo creo que pueden pasar Duque y Petro. Ok, bueno, doctor, pues muchísimas gracias nada, por habernos permitido conocer más sobre el tema de gestión pública. Me gustaría que les comentara a mis compañeros de Uniminuto su apreciación acerca de la gestión pública. De pronto muchos de los compañeros algún día ocupen algún cargo público. ¿Qué consejo le puede dar usted? Pues la gestión pública en Colombia, pues digamos que tampoco es que esté tan desarrollada. Sin embargo, sí se superaron, digamos, las épocas pasadas en que los puestos públicos obedecían a dos partidos, del Partido Conservador y del Partido Liberal, que eso era nefasto. Digamos, se pudo aprobar en el año, creo que fue en el año 68, la carrera administrativa, ¿no? Sin embargo, uno nota que a pesar de haberse creado una institución especial para la carrera administrativa, a pesar de haberse creado la SAP, etcétera, los concursos no son ágiles, se demoran mucho tiempo, todavía hay atraso, digamos, en la operatividad del sistema de la carrera administrativa, ¿no es verdad? Sí. Entonces, pues, esto es una talanquera para que la gestión pública pueda ser en Colombia, digamos, de actuar con mayor eficiencia y honestidad, porque si los puestos públicos, además de los delirios de nombramiento y remoción, los puestos de carrera son ocupados por años eternos por personas que han entrado en provisionalidad y no han participado del concurso, y los que participan del concurso duran años también para que puedan entrar, pues entonces la gestión pública, la pública, pues no la gestión privada, sino la gestión pública va, digamos, va a pasos muy lentos para que la gente más preparada, etcétera, pueda manejar las riendas del Estado. Y por eso es que hay tanta ineficiencia y también corrupción. Claro, sí. Ok, doctor, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Piedad.